Amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Hoy en este segmento del programa tenemos un invitado especial. Se trata del dirigente político venezolano, es alcalde de la ciudad de Caracas, del área metropolitana de Caracas, Antonio Ledesma. Con él vamos a estar conversando algunos temas interesantes durante la mañana de hoy. Vamos a darle la bienvenida. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás? Bueno, bien, en pie de lucha, agradecido por esta nueva invitación de poder conversar con usted y sobre todo que hace posible que pueda saludar a toda la audiencia, especialmente a mis queridos compatriotas venezolanos. Antonio, ¿cómo observa usted el movimiento que actualmente vienen desarrollando trabajadores de la administración pública, gremios y sociedad civil en el marco de protestas que se han ido intensificando durante las últimas semanas? ¿Cómo lo observa usted desde el exterior? De manera admirable, yo creo que esa es la definición de esta conducta, porque estamos hablando de mujeres y hombres que derrochan coraje, porque hay que tener mucha valentía para echarse a las calles, conscientes, como seguro estoy que ellos lo están, de que correrían todo tipo de acechanzas por parte de un régimen intolerante que ve como una acción imperdonable, disentir, protestar contra ese régimen. Admirable y además justificada, porque los educadores, los trabajadores de la empresa petrolera, los trabajadores que están adscritos, por ejemplo, a las empresas de Sidor o la ferrominera allá en Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, luchan por un salario digno en medio de la tragedia humanitaria que ellos están escarmentando en cabeza propia. Ya bastante se ha dicho en lo paupérrimo que son los sueldos, los salarios que reciben, las pagas que reciben los trabajadores, incluidos aquí a los educadores del país, educadores que tienen una formación apreciable, que tienen incluso cursos de maestría, de doctorado, y tienen un ingreso que no les permite lidiar con el alto costo de la vida. Pero además de admirable y justificada, es una lucha que nos enaltece porque no estamos viendo a las mujeres, a los hombres, como por ejemplo la profesora Elsa Castillo, como la enfermera Margot Monasterio o como otros trabajadores de la CBG reclamar solo por su salario. Ellos están hablando por todos los venezolanos que clamamos por libertad, que tenemos la esperanza viva de recuperar la democracia de Venezuela. Hay un elemento importante en estas manifestaciones y creo que me lo han señalado ya varias personas, la presencia de dirigentes o conocidos o cercanos a la Alianza Bravo Pueblo. Esto en el marco de las protestas significa la participación política de este movimiento en las mismas. Es que no pierden su condición de trabajadores los que militan en los partidos políticos. Lo que sí debemos nosotros colocar en alto relieve es que quienes están afiliados a Alianza Bravo Pueblo, por ningún respecto han pretendido capitalizar o sacarle rédito a esas manifestaciones. Las únicas banderas que allí se enarbolan son como estas que tengo aquí a mis espaldas, el tricolor con las estrellas, las banderas que significan la ratificación de nuestra fe en los principios de un sistema democrático que se nos arrebató y que nosotros queremos restablecer. Y por eso la participación de gente amiga desde hace muchos años, acompañando a los educadores, especialmente en Caracas, por ejemplo, en el Táchira o en Cumaná. Yo cada vez que hablo con nuestra dirigencia, siempre los aconsejo con la idea de que este tipo de actividades tienen que ser encabezadas por los líderes naturales de los gremios, que por ningún respecto se haga ningún esfuerzo por capitalizar o ponerle rostro partidista o rótulos de símbolos partidistas a estas manifestaciones. Eso no significa que los partidos políticos, sus dirigentes, sus militantes, no se sumen a estas procesiones de lucha que protagonizan los trabajadores.
Lo que sí está claro en este momento, Antonio, es que parece que la dirigencia de base de las organizaciones sociales, de las organizaciones sindicales, han pasado por encima de su propia dirigencia. Es decir, en gremios, en sindicatos, en federaciones, las directivas de estos sindicatos han sido arropadas por la fuerza de la protesta en la calle y se ve que hay un relevo generacional que es inmediato, un relevo político que es inmediato dentro de estas estructuras de organización sindical y gremial. Este fenómeno nos habla de una nueva Venezuela. Nos habla de la misma Venezuela que ha venido luchando. Estas son las mismas mujeres y los mismos hombres con diferentes edades y nuevos rostros que se van sumando, que lucharon, por ejemplo, en aquellos tiempos en que gritábamos al unísono la consigna "con mis hijos no te metas". No nos olvidemos de la historia que hemos escrito, con sangre, con sudor, con lágrimas. Esta es la misma gente que protagonizó las marchas gloriosas que deslumbraron al mundo, la misma gente que participó en el referéndum revocatorio, la misma gente que se volvió a levantar después de aquella frustración que vivimos el 4 de agosto, en agosto del año 2010, de 2004, es la misma gente que derrotó las pretensiones chavistas de imponer una constitución el 2 de diciembre del año 2007, es la misma gente que hizo posible tantas movilizaciones, protestas, vigilias y victorias electorales como la de diciembre del 2015. Lo que ocurre es que cuando se defienden valores, principios, cuando se luchan por reivindicaciones justas como esta, a las que estoy haciendo referencia cuando hablo de los salarios de los trabajadores, eso no tiene frontera. Y mal pueden los partidos políticos colocar barreras o establecer allí talanqueras para que la gente tenga que saltar por encima de eso, de esas resoluciones partidistas. Aquí hay una lucha nacional que es como una avalancha que está en la calle y que va a seguir luchando en la calle. ¿Hasta dónde se puede tensar la soga de la presión social? El gobierno, evidentemente, el gobierno de facto, evidentemente no tiene capacidad de dar respuesta a las demandas de los trabajadores. Y uno se pregunta hasta dónde se aguanta esta olla de presión social que el mismo gobierno ha generado a lo largo de los últimos años. Yo creo que este martirio da lugar para varios libros, para escribir varias historias, porque lo que ha venido padeciendo el pueblo de Venezuela es un verdadero calvario. No solo el tema de los salarios, que ya hemos dicho, son salarios de hambre. En Venezuela, repito, incluso el término, la gente está pasando hambre. Sé de gente que se acuesta sin comer, sé de familias que se levantan angustiados por no saber qué van a colocarle en la mesa a los muchachos y se despiertan pidiendo unos el tetero porque son criaturas recién nacidas, otros pidiendo que sea un pedazo de pan o de arepa. Es el drama de la gente que no tiene agua potable. Y eso afecta un elemental derecho humano de una persona que quiera asearse la cara, que quiera bañarse, ducharse, que quiera cocinar sus alimentos y no consiga agua potable. En un país que tiene eh, una de las más grandes reservas hídricas del mundo. Eso realmente es imperdonable. Yo he puesto el ejemplo de lo que ocurre en el estado Bolívar, donde hay acueductos modernos, edificados por la democracia en Ciudad Bolívar, la Angostura, el Soberano, etcétera. Está el acueducto de Tocomita, ubicado, por ejemplo, en la zona de Puerto Ordaz, y resulta que esa gente en esas comunidades del estado Bolívar ve el agua, pero de lejos, porque se asoman a la ventana y ven las corrientes del Orinoco en Ciudad Bolívar, o ven las corrientes del Caroní en Puerto Ordaz o en San Félix, pero a su casa no llega agua potable, y esa es una gran paradoja que indica la irresponsabilidad, la indolencia de ese régimen, que no le hace mantenimiento a los acueductos. Lo mismo ocurre con los acueductos que hay en el estado Zulia, en Manuelote, por ejemplo, el acueducto que se construyó en el tiempo de Chávez, llamado El Coloso, que costó más de 500 millones de dólares y que no funciona. Las inversiones que hicieron para recuperar supuestamente el lago de Valencia, y ese lago acusa grandes problemas
de contaminación, como está también el lago de Maracaibo. Y solo basta leer los informes que ha dado el doctor José María de Viana para saber cómo sufre la gente por el tema del agua potable. Y cuando no es el tema del agua potable, es el de la luz. Yo hablaba con el amigo Carrero, el profesor Carrero, que tuvo el honor de organizar la presentación de mi libro en Mérida, y me decía Lirio que en Mérida siguen los apagones. Y resulta que en Mérida se construyó una planta, una termoeléctrica llamada la planta Zambrano, que está en el Vigía. Eso costó una millonada, pero eso no funciona adecuadamente. Y está el complejo Santo Domingo, y eso tampoco funciona correctamente. Y si eso no es suficiente, está el complejo Uribe Caparo, que tiene sus instalaciones en esa zona andina. Esa obra no ha sido, no funciona adecuadamente porque no le hacen mantenimiento a los embalses ni las turbinas. Y si usted sale de Mérida a Táchira, se cuenta que en el Táchira, donde está la base fundamental del complejo Uribe Caparo, está también la termoeléctrica de La Fría, y la gente sigue sufriendo de los apagones. Si usted se monta en un vagón del metro en Caracas, usted tiene que buscar los tiempos en que se inauguró el metro, en el año 1982-83. Y ese era un metro que causaba envidia, porque hasta gente de París, cuando veían el metro de Caracas, se quedaban boquiabiertos de ver aquel lujo que teníamos los venezolanos con ese metro, que ahora está abandonado, producto de la corrupción. He visto algunos informes recientes que hablan de cómo se contrataron obras para ampliar las líneas del metro y no se ejecutaron. Quedó allí guindando el proyecto de la obra de Guarenas a Caracas, la línea 5 del metro. Se hicieron proyectos para un segundo puente sobre el río Caroní, el río Orinoco, no se hizo. Se cobró el dinero, pero no se hizo el puente. Se proyectó y se invirtió un dineral para el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, tampoco se hizo el lago, perdón, el puente. Se prometió un ferrocarril, la gente que viaja, ¿no? Cuando estaba libre, que viajaba, cuando vivía en la fuga, veía las pilastras, las pilas esas, las columnas del ferrocarril a lo largo de la autopista regional del centro, pero no hay vagones. Se prometió una obra para Tinaquillo, no hay la obra de Tinaquillo. Se prometió una fábrica de tubos sin costuras. Bueno, una cantidad de proyectos que representan el latrocinio del siglo. Y eso es precisamente lo que da lugar a que la gente lucha, que la gente proteste, y que no se rinda, que no se resigne a seguir viviendo en medio de esta gran calamidad. Ahora tenemos fecha de primarias. En el campo político de la oposición empiezan a moverse con fuerza los intereses para estas primarias. ¿Cómo ve este momento de la oposición, Antonio Ledesma? Yo en estos momentos en el que la gente está buscando una verdadera alternativa. Hay mucha frustración, hay mucha decepción, hay mucha desilusión, pero eso no va a llevar a que la gente se achicopale, a que la gente se cruce de brazos o diga, bueno, aquí no vale la pena luchar. No, por el contrario, ahora es cuando hay que estremecer nuestro propio espíritu de lucha y pensar en la idea de contar con un liderazgo renovado que incluya gente con experiencia, ya a los jóvenes, porque aquí pudiéramos hacer uso de aquella frase de, de Saramago cuando dijo, la vejez sabe, pero no puede, y la juventud puede, pero no sabe. Es decir, que es buena una mezcla generacional. Y frente a todo este desastre que ha protagonizado la llamada dirigencia opositora, concentrada en el desprestigiado G4, la gente está buscando nuevas alternativas. Es importante que la gente sepa dónde va a pisar y por dónde va a caminar para que no termine dándose un cabezazo, porque a veces en medio de estas agitaciones políticas y de frustraciones que se mezclan con rabia, con indignación, la gente se ciega porque la rabia ciega y terminan echándole mano a cualquier ramita que corra por las aguas de un río. Y en vez de llegar a la orilla sanos y salvos, pudiéramos terminar hundiéndonos con esa rama. Hay que tener conciencia de lo que se va a hacer, porque la gente también, todos tenemos alguna responsabilidad. La gente que a veces le entrega
un cheque en blanco a la dirigencia sin ponerle condiciones a esa dirigencia. Por eso nosotros veníamos insistiendo en la necesidad de rendir cuentas, en la necesidad de hacer una autocrítica, porque si no nos preguntamos las causas de las cosas que han venido ocurriendo, nunca vamos a entender por qué estamos en esta situación tan lamentable cuando desde hace mucho tiempo nosotros hemos debido salir de esa dictadura. Lamentablemente eso no se ha logrado porque han habido errores muy graves, pifias, que no son simples errores, sino que en algunos casos eso obedece a trapisondas, a vagabunderías, alianzas diabólicas, factores que se hacen llamar de oposición, pero que terminan entendiéndose con el régimen. Bueno, finalmente no quiero dejarlo ir sin conversar de la vigencia del pensamiento de Carlos Andrés Pérez. Usted ha publicado recientemente un libro sobre la obra y pensamiento político de Carlos Andrés Pérez. ¿Cuál es esa vigencia? ¿Carlos Andrés sigue vigente en este momento en Venezuela? Siguen vigentes las ideas por las que él luchó, porque como lo decía el propio Carlos Andrés, el propio Rómulo Betancourt, los hombres somos circunstanciales. Aquí lo que debe seguir aflorando son las ideas, son los sueños, son los proyectos, y que esos proyectos, esas ideas se vayan macerando y al mismo tiempo actualizando, sin que esto sea una contradicción. Yo he relatado en el libro que una vez le preguntamos al presidente Pérez, comparando las líneas estratégicas del primer gobierno con su segunda administración, que por qué él había cambiado, y nos respondió muy tajantemente que no había cambiado, que lo que había cambiado era el mundo y el país, y que él simplemente había olfateado esos cambios, había mirado en el horizonte esos giros y que se estaba adaptando a estas variaciones de las cuales no podía sustraerse a Venezuela, salvo que corriéramos el riesgo de quedarnos rezagados ante el avance de la economía del conocimiento, ante el avance creciente, arrollador de la ciencia y la tecnología, ante la aparición de la digitalización de la sociedad, ante el surgimiento de nuevos mecanismos de educación para formar el talento humano, que es al fin y al cabo el principal recurso con el que debe contar un país. Por eso hablo de Carlos Andrés Pérez resiliente, de Carlos Andrés Pérez que como ser humano se reinventaba paso a paso, el Carlos Andrés Pérez que era capaz de eh, superar dificultades, porque en más de una ocasión Carlos Andrés Pérez fue blanco de infamias, de ataques, y por eso el nombre del libro, El presidente que murió 2 veces, haciendo referencia a aquel discurso que el propio Carlos Andrés Pérez pronunció el 20 de mayo del año 1993, el día en que la Corte Suprema de Justicia decidió someterlo a juicio. Y él dijo, consciente como estaba de que estaba siendo víctima de un tiroteo moral, de un sicariato que quería liquidarlo moralmente, él dijo, hubiese preferido otro tipo de muerte. Aquí hablamos del Carlos Andrés Pérez estratega, del Carlos Andrés Pérez estadista, porque Carlos Andrés Pérez fue un verdadero estadista, visionario, el que, por ejemplo, comenzó a sembrar el petróleo, porque qué mejor manera de sembrar el petróleo que con el plan de becas Mariscal de Ayacucho, o qué manera de desarrollar culturalmente el país que con el sistema de orquesta. Hace algunos días yo, como venezolano, me sentí orgulloso de leer en la prensa, en el New York Times, en Estados Unidos, que el maestro Dudamel va a dirigir la Sinfónica de Nueva York. Bueno, eso es el fruto de las orquestas infantiles. Y si bien es cierto, Carlos Andrés Pérez no tocaba ni tambor, ni cuatro, pero fue el que le compró la idea al maestro Abreu, lo apoyó, impuso aquel modelo y además nombró al maestro Abreu 5 años en su segundo gobierno. Fue Carlos Andrés Pérez visionario, cuando se iba a hacer la nacionalización del petróleo, con buen tino colocó allí en el proyecto de ley el artículo 5 que dio lugar a tantos debates. Y mucha gente llegó a decir que la nacionalización era chucuta. Eso lo dijo el gurú petrolero de Venezuela, reconocido y admirado por todos los venezolanos como Juan Pablo Pérez Alfonso. O lo que dijo el expresidente Caldera cuando se dio el debate en el año 75 en el Parlamento, que era una nacionalización que dejaba una rendija. Pues el tiempo le dio la razón a ese presidente visionario, porque se comenzaron a hacer las alianzas estratégicas, se comenzó a impulsar la apertura petrolera en el segundo gobierno del presidente Rafael Caldera.
Hablo del Carlos Andrés Pérez, que como figura cimera de la democracia, nos deja allí una historia con virtudes, con defectos, con errores, pero al fin y al cabo una historia que me he querido poner en las manos, sobre todo de las nuevas generaciones, para que conozcan ese pasado, no con la idea de que se queden allí metidos, ahogándose en esas aguas del pasado, en medio de nostalgias y melancolías. No, 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 simplemente para que aprendan, para que tomen nota de lo que se hizo, de lo que se hizo bien, de lo que no se ha debido hacer, porque algún mensaje tiene implícito este libro. Son varios. Aquí está La tumba, que lo presenté recientemente, no sé si se logra ver por el tema de fondo. Y aquí está el libro sobre Carlos Andrés Pérez. Y la idea es que entendamos, como lo decía siempre Carlos Andrés Pérez, que la democracia es como la flor que tenemos en el jardín. No basta con decir, ay, qué buena la democracia, ay, qué bien que vivimos en libertad, o como el que dice, ay, qué bonita es esa flor, qué bonita es esa rosa, qué bonita es esa matica. No, a esa flor bonita hay que echarle agüita todos los días, hay que mantenerla. Y eso quizás fue lo que no se hizo con la democracia. El mantenimiento, los ajustes. Porque esto hasta un carro tiene que cambiar el aceite para que funcione bien el motor. Las democracias necesitamos renovar las aguas que pasan por debajo de sus puentes. La democracia tenemos que actualizar sus valores, cumplir las tesis programáticas, los programas de trabajo, porque las ideologías no pueden ser estáticas, no pueden ser eh, eh, cerradas. Las ideologías son líneas maestras que tienen que ir adaptándose a los giros que vienen dándose en el mundo. Por eso este libro, y bueno, está a la orden a través de Amazon, y vamos a seguir en una gira que voy a comenzar muy pronto aquí en Europa, a la presentación de este libro, de los tres libros, y que es también el libro de dónde venimos, hacia dónde vamos. Aquí presento yo una propuesta para el futuro, encabezado por un proyecto de pacto de Estado que surgieron necesario de cara a los nuevos tiempos de Venezuela. Bueno, muy interesante eso. Vamos a apoyar toda la promoción de esta producción editorial, porque creo, y usted ha dado en el punto, creo que la clase política también tiene que pensar el país y no actuar simplemente en función del momento, sino también proyectarse hacia el futuro. Muchísimas gracias, Antonio Ledesma. Nos ha acompañado durante la tarde de hoy aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, y cuando quieras podemos hacer una conversación de lo que debe ser el futuro de Venezuela, las ideas para el futuro, sobre todo en el tema de educación. Yo en eso estoy empecinado que la gran apuesta tiene que ser en una educación con calidad, una educación que prepare a los niños, que tengamos una cobertura total en lo que es la educación temprana, que no haya un niño fuera de un preescolar. En el maestro, atender al maestro, mi querido amigo. Es verdad que esto es nuevo ahora, las computadoras, las tablas, pero miren, nada sustituye el roce humano. Nada. Yo no me olvido de mi maestra eh, Matilde, que me dio primer grado, no me olvido de mi maestra Zulme Azuaje, que me dio segundo y cuarto grado, no me olvido de mi maestra Lucila, que me dio clase en tercer grado, no me olvido de mi maestra Luisa Aida Alvarado, que me dio clase en quinto grado, y mi maestra Barragán, que me dio clase en sexto grado. Es como si fueran mis madres, porque el consejo, la relación humana, el trato directo con el maestro no lo sustituye la computadora. Yo no estoy diciendo con esto que no nos adaptemos a los tiempos de lo que tiene que ser el aula virtual, el pizarrón electrónico, el uso de la tecnología. No, eso tenemos que usarlo si queremos avanzar y ser un país competitivo. Pero que el maestro, el educador, se ha colocado en esa atalaya en la que merecen estar los artesanos de las sociedades, de las civilizaciones. Y Venezuela necesita del apoyo de sus maestros, y que al mismo tiempo convirtamos a ese maestro en el gran servidor público, en el gran servidor de la sociedad venezolana, reconocido no solo con mejores salarios, sino con un buen estatus social.